Bueno, evidentemente los conceptos de izquierda y derecha son fundamentales en nuestra configuración social, en el ámbito social, político, en la propia evolución social, pero nos está sucediendo que a la vez estos conceptos se están volviendo tremendamente confusos en las últimas décadas o en los últimos años. Y por otro lado, está sucediendo también que con frecuencia cuanto más confusos se vuelven esos conceptos, más se están utilizando o más se están manipulando. Entonces es tremendamente importante por eso aclarar de qué estamos hablando cuando hablamos de izquierda y cuando hablamos de derecha. Bueno, es evidente que la izquierda y la derecha existen como conceptos, como ideas, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista de la relación entre tradición y progreso, estaríamos relacionando el concepto de derecha con el concepto de tradición y en ese sentido el concepto de izquierda con el concepto de progreso. También desde el punto de vista, muchas veces, de la relación entre la defensa en proyectos políticos de los intereses populares, que eso se ha relacionado tradicionalmente con la izquierda, frente a intereses pues, de los grupos oligárquicos, las grandes empresas, que sería supuestamente el ámbito defendido por la izquierda, ¿no? Bien, el problema con los conceptos de izquierda y derecha es que nos estamos encontrando una contradicción creciente entre lo que esos proyectos o esas ideas presuntamente defienden y la realidad, ¿no? Si vamos al origen, la izquierda y la derecha, los conceptos de izquierda y derecha nacen entre el siglo XVIII y el XIX, a partir de la Revolución Industrial, y muy relacionados con la contradicción de intereses entre lo que eran los intereses tradicionales de la aristocracia frente a los nuevos intereses emergentes pues, de las clases empresariales, comerciantes, burgueses fundamentalmente. De esta forma se empiezan a sentar los conceptos a principios del siglo XIX de, digamos, los grupos aristocráticos en primer lugar frente a los grupos burgueses, que a medida que las bases del sufragio universal se van extendiendo, necesitan extenderse a capas más amplias de la población, entonces ya los conceptos de aristocracia y de burguesía son excesivamente elitistas, excesivamente reducidos. Entonces la aristocracia empieza a utilizar el concepto de tradición para atraer a determinadas capas populares y la burguesía empieza a utilizar el concepto de progreso, y este concepto de progreso y de tradición se empiezan a articular alrededor de los conceptos de izquierda y derecha durante el conjunto del siglo XIX. Lo que sucede es que durante ese siglo XIX, a medida que se extiende el sufragio universal, se amplían las capas a las que llega la capacidad de voto por un lado, y por otro lado, a medida que se va extendiendo una nueva capa social con cada vez más influencia, que es el movimiento obrero, los trabajadores asalariados, empiezan a surgir movimientos en esas contradicciones de intereses y sobre todo las capas burguesas, las capas empresariales que habían sido defensoras de cambios frente a la sociedad anterior, empiezan a adoptar una posición defensiva frente al movimiento obrero y acercar sus posicionamientos a los de la aristocracia tradicional, y de esta forma nos vamos encontrando como a lo largo del siglo XIX y principios del XX cada vez más los conceptos de izquierda-derecha se empiezan a relacionar, los de izquierda con los intereses de los trabajadores asalariados, del movimiento obrero, y los de derecha con los intereses de esas capas aristocráticas, burguesas, y también del conjunto de capas no pertenecientes al movimiento obrero, como pueden ser los agricultores, los autónomos, artesanos o incluso mujeres que no están en el mercado de trabajo, ¿no? De esta forma se va asentando lo que en el conjunto del siglo XX formarían las bases de lo que tradicionalmente nosotros mismos hemos venido entendiendo como izquierda y derecha. Por un lado, la derecha sería, digamos, desde un punto de vista de intereses, esos grupos de interés no relacionados con el movimiento obrero, y desde el punto de vista conceptual los más defensores de la tradición, y por el otro lado la izquierda sería más bien los grupos cercanos o representantes del movimiento de los asalariados y los partidarios de hacer cambios sustanciales en la política y en la sociedad. Durante las últimas décadas todas estas bases conceptuales han cambiado sustancialmente por varias razones. La primera de ellas, muy importante,
el proceso de asalarización progresiva de la sociedad. Es decir, como consecuencia de la dinámica de la economía de mercado, del capitalismo, de ir a una creciente concentración, las empresas tienden a ser cada vez más grandes y cada vez vez hay menos empresarios, menos autónomos y cada vez más asalariados, ¿no? Si a mitad del siglo XIX o cuando se desarrolla el movimiento obrero, dependiendo de los países, estábamos hablando de que dentro de la población activa los trabajadores asalariados igual representaban un 20 o un 30% de la población. Esto de forma lenta pero progresiva va aumentando durante el conjunto del siglo XIX y el XX, de tal forma que ya en este momento los asalariados son en Europa el 86% de la población frente a un 10% de autónomos y un 4% de empresarios. Claro, esto cambia sustancialmente lo que eran las bases de una división entre izquierda y derecha muy relacionada con la relación positiva o negativa, si se quiere, con respecto al movimiento obrero y con unas bases sociales que configuraban una izquierda y una derecha que a efectos electorales dividían al electorado en el 50%, ¿no? Entonces esto se desarticula con ese proceso de asalarización que llega prácticamente al conjunto de la sociedad y que hace identificar al final los intereses de los asalariados con los intereses del conjunto de los ciudadanos. Por otro lado, estamos en el periodo neoliberal, a partir de los años 70, en el que las grandes empresas van adquiriendo un peso creciente, una influencia creciente sobre los grupos políticos y se produce una captación de los responsables y de las bases de los grupos políticos y de las formaciones sociales que se van acercando inevitablemente hacia los intereses corporativos, de tal forma que los intereses reales y que se defienden en la izquierda, en la derecha, en el centro, todos acaban siendo de una forma u otra controlados por los grandes intereses corporativos. Entonces nos encontramos con un contexto en el que, por un lado, cara a las elecciones, todos los grupos supuestamente de izquierda o derecha centro, en realidad van detrás de los votos de los asalariados, y esto aproxima tremendamente sus posiciones cara a los mensajes electorales. Y por otro lado, desde el punto de vista de sus objetivos reales, todos estos grupos, durante las últimas décadas, han terminado defendiendo en realidad, de una forma o de otra, con un lenguaje o con otro, los intereses de las grandes corporaciones. Es decir, manteniéndose dentro de los límites que les marcan las grandes corporaciones. Entonces, lo que ha sucedido es que, en la práctica, los conceptos de izquierda y derecha han mantenido artificialmente divididos a los trabajadores, divididos a los ciudadanos en general, en base a una división que ya no cuadraba con la realidad sociológica, pero que ha sido muy importante para mantener esa correlación entre unos y otros grupos, ¿no? Bien, de hecho, en este momento la división entre izquierda y derecha se ha convertido en buena parte, desde el punto de vista de los intereses de las grandes corporaciones que controlan Europa y Occidente en general, en un instrumento clave para evitar que ciudadanos que tienen ahora unos intereses sociales, unos intereses económicos muy homogéneos, mantengan esa homogeneidad y rompan de alguna forma esa dualidad electoral, ¿no? Evidentemente, estamos hablando de algo mucho más importante que una simple confusión terminológica. Hay que tener en cuenta que son palabras, la izquierda y derecha, que tienen una enorme carga emotiva y una influencia social y política tremenda todavía, ¿no? De hecho, como ya hemos dicho, son un instrumento fundamental en este momento para mantener a la sociedad dividida, y sin olvidar que efectivamente, ya hemos dicho que existen realidades detrás de cada uno de esos conceptos, en la práctica se están utilizando de una forma tremendamente confusa, ¿no? Bueno, como hemos dicho, durante las últimas décadas ha habido una tendencia progresiva de las grandes corporaciones para hacerse con el control de los distintos grupos políticos, de izquierda, de derecha o de centro. Y esto recientemente ha llevado a extremos, vamos a decir, casi ridículos
desde el punto de vista de formaciones que, sobre todo desde el ámbito de la izquierda, tradicionalmente venían casi situándose como líderes de los ciudadanos o de los trabajadores frente a las grandes corporaciones. Y esto ha llevado a la utilización reciente de ese concepto de izquierda corporativa, ¿no? Atendiendo a realidades concretas tremendamente llamativas en Europa y sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ha tenido una configuración política un poco distinta, pero este alineamiento de las distintas fuerzas políticas con los intereses corporativos ha llegado al extremo de que en los últimos años, por ejemplo, nos encontramos con comentarios en los medios de comunicación aludiendo a Wall Street como un instrumento de la izquierda corporativa, o a los medios de comunicación de las grandes corporaciones también como medios de la izquierda. Es algo absolutamente impensable y aparentemente totalmente contradictorio. Pero esto que está sucediendo de forma muy radical en Estados Unidos está sucediendo también de alguna forma en Europa, de forma progresiva, de forma todavía más oculta, pero es evidente la influencia muy directa de las grandes corporaciones y el control por parte de las grandes corporaciones de una buena parte de las fuerzas que se autoproclaman de izquierdas o hablando por ejemplo de medios de comunicación. Todos conocemos medios de comunicación que han sido en España o en Francia referentes directos de lo que hasta hace poco era la izquierda y que ahora sabemos que están directamente controlados por entidades financieras y que sus líneas ideológicas están perfectamente controladas y perfectamente alineadas con los intereses de las grandes corporaciones, ¿no? Históricamente ha habido momentos en los que esa elección, esa opción entre progreso y tradición ha sido muy clara porque afectaba, digamos, a todos los ámbitos de la vida humana y de la vida social. No sé, si buscáramos un ejemplo, en nuestro caso podemos pensar, por ejemplo, en lo que sucedió durante las guerras carlistas, ¿no? En los que teníamos dos bandos que se oponían en los conceptos de progreso y tradición en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito religioso. La ruptura era clarísima y en todos los ámbitos sociales, ¿no? Sin embargo, claro, es evidente que la vida social y la vida política es algo tremendamente complejo y no es fácil que las personas, las sociedades se dividan como entonces de forma tan radical, optando en todas las distintas opciones sociales a favor del cambio o en contra del cambio, porque lo lógico es que nos posicionemos de forma personal a la hora de entender si un cambio es o no positivo de forma distinta, pues de tal forma que puede resultar que en una determinada propuesta pensemos que es positivo el cambio y en otra que pensemos que el cambio es negativo. Claro, esto es más fácil desde un punto de vista de entidades o de estructuras como ECAI Center, en las que asumimos una perspectiva muy analítica y no es tanto si tenemos en cuenta digamos, la profunda base emotiva que tienen este tipo de términos o este tipo de conceptos como el de izquierda o derecha. Pero también es cierto que si en el ámbito cultural o en el ámbito de tradición y progreso se produce esa confusión constante, no debería producirse tan claro si pensamos en los conceptos de izquierda y derecha como definición o como división entre la defensa de los intereses generales o intereses de los trabajadores, si se quiere, frente a la defensa de los intereses corporativos, porque esto es algo que debería estar muy claro, pero no ya solo en una parte del espectro político, sino en el conjunto del espectro político, ¿no? Bueno, en principio creo que es un tema en el que hay que posicionarse en principio con prudencia, ¿no? Desde un punto de vista personal, cuando se utiliza o escuchamos los términos de izquierda o derecha, a la hora de interpretar qué es lo que hay realmente de ellos, a la hora de no dejarnos engañar por términos que se están utilizando de forma premeditada para dividir a la sociedad o para atraer o alejar personas de unas u otras ideas. Pero a la vez tenemos que ser prudentes cuando nosotros mismos utilizamos ese término para intentar explicar con claridad de qué estamos hablando, ¿eh? Teniendo en cuenta que son términos que se han convertido desgraciadamente en muy confusos últimamente. Pero sobre todo, si nos planteamos desde un punto de vista general, tendremos que ser muy exigentes con los medios de comunicación y con los responsables políticos a la hora de que nos clarifiquen perfectamente qué es lo que ellos entienden detrás de estos conceptos y no dejar que nos engañen o que artificialmente
finalmente dividan a una sociedad que no tendría por qué estar dividida al 50% en base a conceptos equívocos o confusos como son izquierda y derecha en este momento.